Buenos días. Gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero agradecer a la delegación de Venezuela por el gran honor y el voto de confianza al haber solicitado a esta delegación que se refiera al libertador don Simón Bolívar en un nuevo aniversario de su natalicio. También quiero pedir de antemano a la delegación de Venezuela y a todos los países bolivarianos, en realidad a todos en esta sala, que sepan disculpar si mis palabras y reflexiones no están a la altura del coloso de las Américas que, con grandes y merecidos méritos, ocupa las páginas centrales de la historia americana y universal. Don Simón Bolívar, forjador de libertades, una de las figuras más destacadas de la emancipación americana, contribuyó de manera decisiva a la independencia de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Bien merecido tiene el título de libertador. Debido a las adversidades que tuvo que enfrentar desde niño y los frecuentes problemas que tuvo que sortear durante su gran gesta emancipadora, el propio Bolívar, en una carta dirigida al general Francisco de Paula Santander en 1825, se refirió a sí mismo como el hombre de las dificultades. Pero no obstante las adversidades, los problemas y a veces algunas derrotas, don Simón nunca se dio por vencido, siempre de pie, siempre procurando hacer realidad sus nobles ideales con las fuerzas y dignidad que solo los hombres de su talla tienen. En ese sentido, se puede decir que Bolívar es el hombre de la lucha permanente en su vida pública como privada. Esta intervención, señor presidente, estará dividida en 3 secciones: un poco de historia, unas breves reflexiones y un relato de una reunión inédita que fue llevada a cabo en la OEA. Vayamos en primer lugar a la historia. En honor a la honradez intelectual, solamente he recopilado información para presentar esta reseña histórica, ya que no puedo, por asomo, emular a esos grandes ensayistas historiadores que se han dedicado a estudiar la vida, la obra, la filosofía y el pensamiento político de nuestro libertador. El 24 de julio de 1783 nació en Caracas don Simón Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios, nacido en el seno de una familia de gran fortuna de origen vasco. Al poco tiempo, a los 3 años de edad, Simón quedó huérfano de padre y luego, a los 9 años, quedó huérfano de madre. Seguramente, esas terribles pérdidas y el dolor sufrido comenzaron a forjar el acero de las fibras íntimas de su ser, de quien luego, con justeza, fue llamado el hombre de América. Entre los valles de Aragua y la ciudad de Caracas discurrió su infancia y parte de su adolescencia, estudiando, así como participando en el batallón de milicias de Blancos de Aragua. En Caracas tuvo maestros como Andrés Bello, Guillermo Pelgrón y Simón Rodríguez, entre otros. Simón Bolívar, quien se había casado a los 19 años con María Teresa Rodríguez del Toro en mayo de 1802, se enfrenta nuevamente a la pérdida y al dolor. Quedó viudo en enero de 1803. Una vez más, el dolor y las dificultades están presentes en su vida. Una vez más, esos hechos siguen forjando su acero. El libertador, el luchador contra toda adversidad, decide entonces emprender un viaje a Europa con su antiguo maestro Simón Rodríguez. Se formó leyendo los pensadores de la Ilustración, Locke, Rousseau, Voltaire, Montesquieu. Leyó a los grandes poetas, filósofos e historiadores, así como también dedicó su tiempo para el saber universal. Don Simón era conocido como un gran lector y un hombre interesado en la política y en los avatares de su tiempo. Acompañado por Rodríguez, en 1805, en la ciudad de Roma, Bolívar, de 22 años, hizo el juramento de Monte Sacro. En dicha oportunidad,
el Libertador juró que no descansaría hasta lograr la noble causa de liberar a su país de la dominación española. Tan joven, qué visión tan noble. En 1806, de regreso a Caracas, además de administrar y conducir las tareas de la hacienda que había heredado de sus padres, se unió a la causa revolucionaria y en 1810, conjuntamente con Francisco de Miranda, inició los pasos para finalmente lograr la revolución independentista en Venezuela. Cabe citar que en marzo de 1811, en un discurso memorable, dijo: «Pongamos sin temor la piedra fundamental de la libertad sudamericana. Vacilar es perdernos». Encontramos entonces al hombre de acción y lucha permanente. En julio de 1811 se declara la independencia de Venezuela, pero una vez más se presenta la adversidad. Por la recuperación española de Venezuela, Simón Bolívar se tuvo que ir del país en 1812. Sin embargo, no se dio por vencido. Aún en esas circunstancias, el Libertador estaba más decidido que nunca a entregar su vida por la idea de la emancipación absoluta de toda América. Por eso, desde Cartagena de Indias, en el mismo año, lanzó el Manifiesto de Cartagena, llamando a la rebelión y reconquista de Venezuela. En 1813 inició la campaña admirable en Venezuela, lanzó una segunda revolución, entrando triunfante en Caracas el 6 de agosto de dicho año, donde recibió el título de Libertador y Capitán General de los Ejércitos de Venezuela. Don Simón recibe un nuevo golpe. La corona española reconquista Venezuela en 1814 y cae la Segunda República. Tal situación lleva al Libertador a viajar a Jamaica en 1815. Sin dejar de la batalla por el logro de sus ideales, escribió el 6 de septiembre de 1815 la famosa Carta de Jamaica. En ella reproduce el panorama general de las luchas en América, especula acerca del futuro unitario del territorio y la idea de una gran confederación americana con el nombre de Colombia. En la Carta de Jamaica se lee al Bolívar intelectual, sociólogo, político, filósofo, estratega, economista y estadista. En esa lucha permanente, sin tregua, entre 1816 y 1819 lleva a cabo la Tercera Revolución. Pero ¿cuál era el sueño del Libertador? El sueño de Simón Bolívar era amplio. Tenía la visión de formar una gran confederación que uniera a todas las antiguas colonias españolas de América, y para ello sabía que era necesario realizar acciones coordinadas con los otros caudillos regionales y, bajo un mandato único, garantizar una independencia permanente, crear una república grande y fuerte para poder desafiar las pretensiones de cualquier potencia imperial. Por eso Bolívar, en hazañas históricas, venció a las tropas realistas en Pantano de Vargas y luego en la batalla de Boyacá. Entró triunfal en Caracas el 10 de agosto de 1819, dando la independencia al virreinato de Nueva Granada. Luego, en Congreso reunido en Angostura, se elaboró la Constitución para la nueva república, lo que es hoy Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. El Libertador fue elegido presidente de la Gran Colombia. Señor presidente, no puedo dejar de mencionar en esta intervención el abrazo de Guayaquil. Los días 26 y 27 de julio de 1822 se llevaron a cabo en Guayaquil reuniones de los libertadores Simón Bolívar y José de San Martín. Como producto de dicha reunión cumbre del abrazo de Guayaquil, Bolívar se puso al frente de la insurrección en Perú, último bastión de la resistencia española. En 1824 obtuvo la más decisiva de sus victorias en la batalla de Ayacucho, que determinó el fin de la presencia española en Perú y en toda Sudamérica. En 1825 se liquidaron otros focos realistas en el Alto Perú, creándose la República de Bolivia. Sin embargo, la historia,
por las razones que sean, llevaron a que aquel proyecto de la gran Hispanoamérica no pudiera ser consolidado y concluido. Ya enfermo, en estado de postración, en la pobreza, el 1 de diciembre de 1830 emite desde su lecho su última proclama. Dijo que su muerte por lo menos permita la consolidación de la unión y la desaparición de los partidos. Señor presidente, recordemos aquel juramento de Roma a los 22 años. La vida de Bolívar, la vida del Libertador, ha sido consecuente con sus ideales de libertad e integración. Aquel hombre de fortuna murió en la pobreza, entregó su salud y vida por la causa a la que fue fiel hasta el último momento. El Libertador murió a los 47 años de edad en la quinta de San Pedro de Alejandrino, cerca de la ciudad de Santa Marta, el 17 de diciembre de 1830. Durante su vida tuvo muchas dificultades, dolores, fracasos, pero también grandes victorias. Don Miguel de Unamuno, en su ensayo Don Quijote Bolívar, dice que Bolívar, y cito, a pesar de las terribles confrontaciones con la realidad, pronto volvía, como Don Quijote, a su locura vivificadora y libertadora de los demás. También podemos citar al poeta y ensayista colombiano Guillermo Valencia, quien dijo: la vida formó a Bolívar para la lucha heroica. El Libertador murió, pero está en la inmortalidad, otra tremenda victoria. Segunda parte de esta intervención, señor presidente, algunas reflexiones. Al recordar hoy al Libertador, al militar, al político, al gobernante, al estadista, al visionario, es rendir homenaje a la libertad, a la democracia, a la paz y a la integración de nuestros pueblos. El concepto de integración, señor presidente, está íntimamente ligado al de independencia. Independencia e integración son dos conceptos secuenciales y el uno no puede vivir sin el otro. Dos palabras recurrentes en el vocabulario y accionar del Libertador que todos nosotros debemos tener presentes en el actuar de hoy. Es nuestro deber defender la independencia y libertad que Bolívar nos dejó. Por ello, debemos avanzar en una mayor integración de nuestros pueblos, pero en igualdad, con respeto, con solidaridad, buscando justicia e inclusión social, desarrollo, prosperidad, democracia y respeto a los derechos humanos. Señor presidente, debemos unirnos, integrarnos, reconociendo y respetando nuestras diferencias y diversidades, pero buscando el fin común, el bienestar de nuestros pueblos, tal como lo quería el Libertador. Señor presidente, don Simón Bolívar observa nuestro diario trabajo desde el cuadro que corona esta sala, que tiene su nombre. ¿Alguna vez, desde allí, habrá querido pedir la palabra para volver a exponer sus ideas y proyectos? Señor presidente, antes de entrar en la última parte de mi intervención, quiero que recordemos el abrazo de Guayaquil entre Bolívar y San Martín, lo que hoy día, desde estas bancas, llamaríamos una reunión cumbre del proceso emancipador. Mucho se ha dicho o especulado con respecto a lo que se discutió en esa reunión, por las distintas visiones que tenían los libertadores con respecto al proceso liberador. Sin embargo, señor presidente, lo que hay que destacar, lo más importante, es el resultado. La mutua amistad y sentimientos de admiración que se tenían los libertadores fueron consolidados en una expresión externa, manifestada en lo que se llamó el abrazo de Guayaquil. El abrazo de libertadores, un acto de grandeza mutua, sin el cual no hubiera sido posible contar con el rumbo
para el proceso emancipador y la posterior construcción de esa patria grande. Abrazar es estar presente, es decir, estoy contigo. Abrazar es rendir homenaje y transmitir afecto. Abrazar es reconocer y compartir una historia y también un destino conjunto. Ese fue el significado del abrazo de Guayaquil. Señor presidente, ahora sí la tercera y última parte de esta intervención, un relato de una reunión inédita llevada a cabo en la OEA. Entre las muchas cosas que he escuchado últimamente, la más interesante de todas es el relato de una reunión secreta, cerrada, informal, sin prensa, que se llevó hace poco tiempo por la noche en esta sala. Según me han contado, fue una reunión destinada a considerar la agenda contemporánea. El orden del día, según me dijeron, tenían los siguientes temas: libertad, integración y desarrollo. Dicen, pero no me consta, que la reunión fue convocada por el propio Simón Bolívar, el que está en el cuadro, e invitó a participar a los otros grandes hombres y mujeres del hemisferio, a los grandes visionarios de nuestras patrias, aquellos que están presentes en la Galería de los Héroes, para abordar la agenda antes mencionada. Me comentaron, señor presidente, que los diálogos fueron fructíferos, ricos, propositivos, que cada uno de nuestros luchadores de la libertad expusieron sus visiones del hemisferio y cómo deberían ser las relaciones de nuestros países para la próxima centuria. Me han dicho que las intervenciones están consignadas en actas y que como resultado de la reunión se acordó por unanimidad y se firmó un documento que también está guardado, titulado El abrazo hemisférico. Señor presidente, nuestro deber es encontrar ese documento y ponerlo en práctica. Señor presidente, hoy estamos reunidos para recordar el nacimiento de Bolívar y su eternidad. Mis respetos, Libertador Simón Bolívar. Gracias, señor presidente.